Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Gaby Company. Bienvenidos al Coffee Chat con Gaby Company desde Melbourne, Australia. El día de hoy vamos a hablar un tema que es sumamente importante para todas las áreas de nuestra vida. Es cómo vencer el miedo a hablar en público. Pero antes de empezar, quisiera agradecer a todos los correos electrónicos, a todos los mensajes, saludos que me mandan. Y quisiera mencionar, nos sigue personas de Perú, Argentina, México, Cartagena, Colombia, El Salvador, Ecuador y algunos peruanos residentes en Estados Unidos. Qué maravilla. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero no olvidarme de algún país. Iré mencionando conforme entren más países. Muchísimas gracias a todos ustedes y bienvenidos una vez más al Coffee Chat con Gaby Company. Quisiera responder a una pregunta que una señorita me hizo llegar. Eh, bueno, ella me dice, les voy a contar así de manera general, sin mencionar su nombre, por supuesto, por privacidad. Ella dice que en su trabajo es muy organizada, es muy puntual, le gusta hacer todo ordenado. ¿Y qué pasa? Que las personas, los compañeros de trabajo le tienen cólera e incluso le han puesto sobrenombre y la critican y ella se siente mal y no sabe qué hacer. Siempre les he dicho, les voy a decir y les seguiré diciendo, no tenemos control sobre la opinión de otras personas. Si nosotros sabemos, en tu caso, amiga, que sabes que estás haciendo bien, entonces no tienes por qué preocuparte, porque siempre va a haber gente que no esté con tus ideas, que no esté de acuerdo. Y bueno, ¿qué se hace? Solamente tenemos control sobre las cosas que podemos opinar de nosotros. Eso es lo más importante. Porque, ¿qué pasa? Esa vocecita que siempre les digo, la voz interna, el subconsciente, siempre va a estar queriendo protegernos y en esa protección a veces va en nuestra contra, ¿no? Quizás tú escuchas, oh, tienes que cambiar porque si tú eres diferente, la gente te va a criticar, te va a rechazar, no te va a aceptar en el ambiente de trabajo. No eres la primera ni serás la última. Eso ocurre no solamente en el ambiente de trabajo, ocurre en todo lugar. Así es la vida, a veces las personas son así. Entonces, te digo nuevamente, enfócate en lo buena que eres. Bienvenida, Nadia. Gracias. Un abrazo inmenso para ti también. Saludos a tus hijos también. Un beso bien grande para todos ustedes, para ti, Nadia, para tu familia. Muchísimas gracias por esos corazoncitos, esos likes. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, amiga, piensa lo que vales, piensa la contribución que estás dando a tu trabajo. Jessie, bienvenida. Saludos desde Perú, bienvenida, saludos desde Australia. Piensa en los beneficios que estás tú dando a tu empresa. Eso es lo que te debe importar. Que no te importe la gente que te critica, porque en el fondo ellos quisieran ser como tú, pero como no tienen los hábitos que tú tienes, los hábitos que tú has creado, son hábitos de organización, son hábitos de poder que muchas compañías quisieran tenerte. Entonces, por favor, no te limites, saca pecho, saca hidalguía y sigue adelante. Y nunca pares de soñar. Never stop dreaming. Espero haber contestado tu pregunta y me voy al tema del día de hoy, que es cómo vencer el miedo a hablar en público. Miren, yo enseño public speaking, hablar en público acá, en Australia. Y yo les digo algo, a veces hay cierta confusión. La gente que tiene que saber hablar en público si es que quieren ser oradores. Pero como no quieren ser oradores, no les interesa aprender a hablar en público. ¿Por qué? Porque tienen terror, no miedo, terror. Hubiese puesto cómo vencer el terror de hablar en público, no el miedo, porque el miedo quizás, no sé, es un 5%, es terror. Incluso de acuerdo a investigación, de acuerdo a estadística, se ha comprobado que el temor a hablar en público está comparado con el temor a la muerte. Hay mucha gente que prefiere morir, o sea, es una metáfora, antes de hablar en público.
Ayer me fui a un almuerzo y éramos como 20 empresarios. Y la organizadora dijo, van a hablar en 60 segundos su discurso. Se llama Elevator Speech, en 60 segundos. Varias personas dijeron, no, la próxima, no, no. Finalmente todos tuvimos que hablar, porque tenía que ser así. Pero lo que me di cuenta es que muchas personas se fueron del tiempo. Si nos dicen que tenemos que hablar 60 segundos, tiene que ser 60 segundos. Bienvenida Edith desde Cañete, bienvenido Cañete. Sí, tengo gente también de Huacho, de Abancay, bienvenida Cañete. Gracias por estar ahí. Entonces, cuando uno tiene un tiempo, tiene que hablar en ese tiempo, porque hay muchas veces que las personas hablan en círculos y al final no dicen nada. Recuerden esto, todos sabemos hablar, pero no todos sabemos comunicarnos. El hablar en público, ¿por qué he desarrollado este tema? Porque una señorita me pregunta, me dice, por favor, Gaby, ayúdame. ¿Qué debo hacer para hablar en público? Entonces dije, voy a desarrollar este tema. Bienvenido, Oscar. Gracias, gracias. Es un placer para mí, es una misión de contribuir al mundo. La verdad, yo empecé acá en Australia y hace un año lo hice para Sudamérica y la verdad que tengo mi audiencia ahí. Muchas personas me dicen, pero Gaby, si tú vives en Australia, ya para qué vas a hacer en español, tú vives acá años. ¿Saben qué? Cuando una persona es líder, no puede quedarse estancado en una sola cosa. Tiene que ayudar al mundo, contribuir al mundo de alguna manera. Y ustedes, en la área que ustedes tengan, tienen que hacer lo mismo. En la área, en la profesión, en la carrera, en el trabajo que ustedes tengan, siempre tienen que ver a quién más puedo ayudar. De esa manera hacemos una diferencia en el mundo. Entonces le decía que hablar en público es una habilidad, es un skill que toda persona debe dominar. ¿Por qué? Volviendo a lo que dije, toda persona sabe hablar, mas no toda persona sabe comunicarse. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia, Gaby? La diferencia es que yo puedo hablar tonterías y eso pasa en el ambiente familiar, eso pasa en el ambiente de trabajo. Los mismos líderes, los mismos políticos. Hablamos, hablamos, hablamos y no llegamos al centro, al meollo del mensaje. Sin embargo, si nos comunicamos, tenemos una estructura y sabemos cómo mandar ese mensaje de una manera precisa, concisa y haciendo una compenetración con nuestra audiencia. Entonces, hablar en público es para todos. Quítense esa mentalidad escasa que dicen, yo no quiero ser orador y yo no voy a aprender esto. ¿Les ha pasado a ustedes que han estado en su centro de trabajo y les han dicho, ¿sabes qué? Ven, habla, y se han escondido o han puesto pretextos para no hacerlo? Conozco de gente que me cuenta de que les ha sudado las manos. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos cuando nos dicen hablar en público? Y ustedes, me imagino que se van a dar cuenta que les ha pasado. Sienten el corazón, que les palpita rápidamente, sin razón. Sienten que las manos les sudan. A algunos les duele la cabeza. Se olvidan. Les entra un temor general. ¿Por qué? Porque simplemente les han dicho tienen que hablar en público. ¿Y qué pasa? Botamos un estrés, una hormona, la cortisona, la adrenalina. El estrés es muy bueno, siempre y cuando usemos el estrés para algo poderoso. Por ejemplo, acá yo tengo ahorita 10 y 12 de la mañana, ustedes tienen 7 y 12 de la noche. Entonces, cuando yo programo este evento, digo, me tengo que levantar a esta hora y tengo que hacerlo a esta hora. Creo un estrés, pero es un estrés de alegría, es un estrés de poder, porque digo cantando, uy, lo voy a hacer, me voy a reunir con mi audiencia y me siento feliz. Pero ¿qué sucede cuando tengo un estrés que me preocupa, que me agobia? Cualquiera sea el estrés, ese estrés va creando angustia, desesperación. Y ojo, con el tiempo, con los años, hasta se convierte en enfermedad. Cuando estuve en Perú, me entrevistaron en radio y el tema era tus pensamientos,
cómo pueden crear enfermedades. Y llegamos al punto del estrés. Cuando el estrés es malo, se va acumulando y es una puerta abierta a muchas enfermedades. Es como decir, ¿sabes qué? Vengan. Pero si sentimos el miedo, porque siempre digo, y por conocimiento, investigación, el miedo nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el miedo también es un sistema de autoprotección. ¿Se imaginan que ahorita alguien me dice, Gaby, hay una culebra en esa planta? ¡Wow! Tomo precaución y digo, me levanto y me voy. Entonces ese miedo tiene un beneficio. Pero si alguien me dice, Gaby, vas a hablar mañana en tu trabajo al frente de 20, 30 personas y yo digo, no, Dios mío, no, 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 y no puedo dormir toda la noche, ese estrés me va a crear angustia, ansiedad. Hay gente que hasta ansiedad le da, desesperación. Yo he visto gente hasta llorar. Están al frente de una audiencia y comienzan a llorar. Pero la pregunta es, ¿qué clase de persona tienes que ser, tienes que llegar a ser para poder conquistar tus metas? La oratoria, el hablar en público, es una de las herramientas más poderosas que existen para comunicarnos en los negocios, en el trabajo, incluso en la vida familiar. Si hablamos de los negocios, por ejemplo, ya no es como antes que yo voy a vender este producto, cómprame y la gente viene. Ahora no, yo tengo que hablar en diferentes eventos y decir los beneficios de este producto y la gente me va a escuchar. El hecho de yo estar al frente de las personas, desde ahí nomás, estando en la plataforma, ya la gente me ve como una experta en lo que estoy ofreciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay una conexión con la persona, entre el comprador y la persona que vende. ¿Por qué ustedes me siguen? ¿Por qué ustedes están ahí cada semana siguiéndome? Porque hace 1 año y 2 meses yo me mostré a ustedes y ustedes no me conocían. Cuando yo empecé no había nadie, pero por mi mensaje y mi consistencia y mi constancia empezó a llegar gente, empezó a llegar gente. Entonces ustedes ya se han hecho conocedores y quizás estoy segura que les gusta el mensaje y aprenden de esto y es por eso que me siguen. ¿Se dan cuenta el poder de hablar en público? Pero ¿qué pasaría si yo cierro la computadora, estoy en mi zona de confort y no hablo nada? Nunca los hubiese conocido. Hay muchas personas de acá que ustedes me siguen que yo los conozco personalmente. Nadia, por ejemplo, Nadia Alvarado, que está ahorita acá. Tuve el placer de conocerla, ella fue a mi departamento y conversamos una charla inmensa y incluso hicimos un video, mandé saludos a sus hijos. ¿Se dan cuenta qué importante es el poder de la comunicación, es el poder de hablar en público? Y si ustedes no lo están haciendo, lo siento mucho, pero están perdiendo muchas oportunidades, porque hay mucha competencia. Oscar, tú que eres profesor, hay varios profesores en tu colegio, me imagino. Hay varios profesores en el YouTube, en el canal de YouTube. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser la diferencia, tenemos que salir del paquete. Lo que siempre digo, de las 10 naranjas tenemos que ser la manzana en el centro. ¿Qué quiero decir eso? Tenemos que ser la diferencia, tenemos que tener nuestra marca personal. Y hablar en público nos ayuda a marcar esa diferencia. Porque miren, hay muchas personas que saben que hablar en público es muy importante, pero el terror de ser criticados, de ser observados, hacen que se escondan, hacen que no estén fuera del paquete, no se muestren. ¿Qué clase de personas tienen que ser, por Dios? Yo hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, era muy tímida y la gente no me cree. La gente dice, oh no, Gaby, tú has nacido con talento. ¿Qué talento? No existe talento. Todos sin excepción podemos ser oradores. Si ustedes quieren ser oradores y trabajar de eso, muy bien. Y si solamente quieren saber esa habilidad, pues muy bien también. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Tenemos que ponernos el uniforme del hombre araña, el uniforme de la mujer maravilla y salir adelante, a vencer esos temores, a vencer, no sé, de todo el ambiente insólito que de repente no conocemos.
Entonces les voy a dar 5 estrategias. Número 1, cuando ustedes vayan a hablar, conozcan su tema. No hay nada peor que presentarse en un lugar y no saber de qué están hablando. Hace 2 años yo invité a mi evento a una señorita y el evento fue a las 7 de la noche, la señorita llegó y ¿saben qué? Empezó a hablar, los 7 primeros minutos estuvo bien, pero el tema duraba aproximadamente 15 minutos. A partir de los 7 minutos, la chica tuvo lagunas. Se acordaba, se olvidaba, se acordaba, se olvidaba y se olvidaba. Cuando terminó el evento, la gente se me acercó y me dijo, Gaby, ¿qué le pasó a la chica? Y un señor se le acerca y le dice a ella, cuando ya terminó todo, le dice, dime, le dice, ¿qué tiempo te tomó en prepararte? Hoy día en la tarde, porque no tuve tiempo. No, le dijo, no respetas a la audiencia. Entonces, si yo soy invitada a hablar, o si yo soy profesora, o yo tengo que hablar en un evento, incluso con sus hijos, a veces nos quejamos que no tenemos comunicación con los hijos. Y no es eso, lo que pasa es que no sabemos comunicarnos con ellos. Los gritamos, no entendemos, no los escuchamos. ¿Por qué? Porque hablar en público no solamente es ser orador, ojo, les he dicho ya. Hablar en público es desarrollar nuestra manera de comunicarnos, de acercarnos, de hacer conexión en nuestro entorno, con la gente que nos rodea, cual sea el área de ustedes. Entonces, si nos invitan a hablar, o si yo voy a dar una clase, respeto por la audiencia, me tengo que preparar, tengo que conocer el tema. Entonces, estrategia número 1, conocer el tema, cómo tengo que investigar. Ahora miren, tenemos el internet, tenemos Google. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad en Perú, yo no había internet. Entonces la profesora, el profesor nos decían, tienen que averiguar este tema y luego hablar a la clase. Las personas que me escuchan de repente de hace años atrás saben a lo que estoy hablando, no teníamos el internet, teníamos que ir a la biblioteca, investigar horas de horas, para luego sacar un resumen y luego hablar. Había tiempo empleado, ahora no, ahora buscamos en el internet, hay aplicaciones y ¡boom! Ya sabemos y practicamos. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay excusa. Estrategia número 2, prepárate y practica. O sea, no basta con saber el tema. Yo puedo saber el tema, pero tengo que prepararme y tengo que practicar. ¿Cómo? Siempre lo digo, grábense. Hoy en día todos tienen teléfono. Todos tienen teléfono. Se compra un aparatito así, ya les he dicho, que es un trípode. Y tiene de todo el tamaño, mírenme, se agranda. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo mi telefonito y simplemente me filmo hablando mi tema, hablo y luego me veo, me filmo, me veo, me filmo, me veo. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, yo no me quiero escuchar, yo no me quiero ver. Pero ¿qué clase de persona tienes que ser para poder hacer cambios? Entonces, esto es fundamental. Esto yo lo uso con mi hijo. Lo empecé a hacer con mi hijo mayor, ahora lo hago con mi hijo menor, que le estoy haciendo mentoring. Y es una arma, es una herramienta maravillosa. Luego, ¿qué pueden hacer ustedes cuando practican? Practican al frente de sus amigos, al frente de su familia, su mamá, sus hermanos, y le piden una opinión honesta. Yo no puedo ir de frente a hablar a un lugar si es que yo no he practicado. Yo tengo que practicar. Tengo que conocer cuáles son mis errores. Tengo que conocer cómo puedo mejorar. O también puedo practicar al frente de un espejo y me veo cómo estoy hablando. Veo mi lenguaje del cuerpo porque es muy importante. Una de las cosas que yo veo cuando la persona habla, está hablando con las manos en los bolsillos todo el tiempo. Es muy rudo. O se cruzan las manos, o se rascan la cabeza y se rascan la espalda, o las manos atrás. Este es el lenguaje del cuerpo. Y esto está hablando. ¿Se imaginan ustedes que yo les hable y esté así? O me esté rascando la cabeza, o esté así. Ese es un lenguaje. No necesitan palabras. Simplemente ustedes están expresándose por medio del lenguaje corporal. Entonces, mucha atención a lo que les digo. Grabarse,
hablar al frente de algún familiar, amigo, al frente del espejo, grabar su voz. Practicar, practicar, practicar cuantas veces sea necesario. A mis eventos la gente va y dice, he venido hoy día porque tengo una presentación la próxima semana y voy a hablar. No hay magia, no sean frescos, para, no se enfoquen en la perfección, pero tienen que dar pues un discurso honorable, un discurso en el cual la gente pueda recibir su contribución. Y para eso se necesita practicar, prepararse, respetarse ustedes mismos y respetar a su audiencia. Estrategia número 3. No memoricen su discurso. Yo veo mucha gente que se aprenden todo el discurso una y otra vez y repiten y repiten y repiten y repiten y luego van como un robot. ¿Qué sucede? Si se olvidan una oración, se olvidan una palabra, ese robot fracasó. Lo que tenemos que hacer es poner el discurso, escribirlo en una hoja, porque tenemos, recuerden lo que les he dicho, preparar, hemos investigado, hemos desarrollado nuestro discurso, lo escribo y ¿qué hago luego? Lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, me lo aprendo. Pero luego, como yo voy a practicar, y si algo yo me olvido, voy a añadir cosas de lo que yo pueda saber, de mi conocimiento. Es por eso que es importante leer, es por eso que es importante atender a seminarios, conferencias, estar con mentores, asesores. Entonces, ¿qué pasa? Va a fluir mi conocimiento. Ahora, en esto, ¿qué sucede? Hay muchas personas, hay muchos oradores que dicen, es bueno tener una tarjetita pequeñita en tu mano con algunos puntos importantes si es que te olvidas. Bueno, eso depende de ustedes. No está mal, hay muchos oradores que lo hacen, pero yo les digo por experiencia personal, haciendo oratoria, hablando en público, trabajando con gente muchísimos años, yo no uso ningún papel. ¿Saben por qué? Porque distrae. ¿Se imaginan? Yo tengo el papel en mi mano y voy a estar así en este plan. O lo dejo en el escritorio y regreso. Distrae. La audiencia va a ver el papel en vez de ver su lenguaje corporal o los va a escuchar. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, lo que yo hago es preparo mi tema y si algo me olvido, no memorizar, pues fluyen las palabras y hablo, y hablo. ¿Y qué pueden hacer también? Hacer preguntas. Si se olvidan algo, hacen preguntas a la audiencia. De esta manera la audiencia tiene tiempo de distraerse, de pensar y ustedes tienen tiempo de acordarse. Si tienen alguna pregunta, alguna contribución, me la hacen saber. ¿Ok? ¿Alguna experiencia que les haya pasado a ustedes? ¿Algún reto que les haya pasado? O quizás alguna invitación que han tenido para hablar en público y quizás por miedo lo han rechazado. Entonces, de nada, Nadia, de nada. Muchísimas gracias por esto. Bueno, estrategia número 4, no hablar demasiado rápido cuando ustedes son invitados a dar un discurso. Para eso existe el poder de la pausa. ¿Qué es esto? Cuando estamos hablando en público y damos nuestro mensaje, yo he visto muchas personas que por temor y quieren terminar su discurso rápidamente, comienzan a hablar rápidamente, rápidamente. Entonces, la audiencia necesita un tiempo para poder digerir, asimilar lo que ustedes están hablando. Entonces, el poder de la pausa, ¿qué cosa quiere decir? Hacer cambiar nuestra voz, hacer una pregunta y hacer una pausa. Por ejemplo, yo les digo, el día de hoy el tema es cómo vencer el miedo a hablar en público. Bienvenidos al Coffee Chat. ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen saber. ¿Se dan cuenta? He cambiado mi tonalidad, he puesto pausa. ¿Se imaginan que yo les digo, bienvenidos al Coffee Chat? Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Es por eso
que hay oradores que aburren y hay oradores que no queremos que terminen de hablar porque nos enganchan, porque su mensaje es fluido y porque su diferente tonalidad, hay entonación, con la voz es diferente, hay pausa. Entonces nos llevan como a un viaje y disfrutamos de ese mensaje. Estrategia número 5, gracias por los likes. Estrategia número 5 es no pienses en la reacción de la audiencia, no pienses qué estarán pensando ellos de ti. Una de las cosas que yo me he dado cuenta es que las personas tienen temor de hablar en público porque lo primero que se les viene al subconsciente y lo primero que la vocecita nos dice es la gente te está criticando, la gente te está observando, tú no sabes, no te has preparado, no les va a gustar lo que tú estás hablando, ¿para qué pierdes tu tiempo? Hay otras personas mejores que tú, más aún si hay otras personas que vienen después de nosotros. ¿Y qué pasa? Nos bloqueamos. Muchas veces las personas se olvidan lo que están hablando. Entonces lo que tenemos que hacer es visualizar. Visualizar. Muchísimas gracias, Dante, por estar acá. Gracias. Y tenemos que visualizar el éxito de que ya hemos hablado muy bien. ¿Cómo es eso? A veces las personas quieren hablar bien, quieren mejorar, quieren no tener miedo. ¿Se dan cuenta? Es un futuro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer, tenemos que pensar de que ya fue, de que ya pasó. Lo que dice el doctor Joe Dispenza, si tú ves tu futuro en tu presente, tu vida será maravillosa. Podrás atraer las cosas que tú quieres, podrás tener el éxito que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Visualizarnos la noche anterior o quizás días anteriores, el mismo día, visualizarnos y vernos en los ojos de nuestra mente hablando ante el público, hablando ante el evento que ustedes vayan a tener, hablando con sus hijos, cual sea el evento que ustedes van a hablar, tienen que visualizarse que ya están actuando y que ya es un éxito, que ustedes están haciendo una contribución a la audiencia, están haciendo una contribución en su área de trabajo con sus hijos, están haciendo cambios. Entonces, se visualizan ya que eso pasó y se agradecen y se sienten felices. Esa energía poderosa va a crear una conexión interna con su aspecto del subconsciente con ustedes. Al día siguiente o el día que les toca hablar, se van a sentir con bastante autoconfianza, con bastante amor propio, con bastante seguridad, que su mensaje es un éxito ya. ¿Por qué? Porque ya fue un éxito en el ambiente invisible. Y ustedes harán que se haga realidad en su ambiente físico. Espero haber sido de contribución. Muchísimas gracias. Me preguntaron si es que yo iba a viajar a otros países a hacer una conferencia. La verdad que no. Me fui a Perú porque lancé mi segundo libro y bueno, yo trabajo acá en Australia y por el momento no hay planes de ir a otros países a hacer conferencias, pero sí voy a hacer programas por internet. Muy pronto les haré saber porque hay personas que quieren tener quizás cosas muy explícitas para cada persona o quizás verlo en su momento, no sé, en su momento libre. Entonces vamos a desarrollar programas muy contundentes muy pronto, yo les haré saber. Pero por el momento espero haber sido de ayuda, espero haber contestado la pregunta de la amiga que me mandó su pregunta. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes y vuelvo a repetir los países que nos siguen: Perú, con todas las provincias, las bellas ciudades que tiene Perú. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Argentina, México, hay muchas personas de México, de Guadalajara, me dijeron Tequila también. Estoy aprendiendo, la verdad, muchísimo de las ciudades. Muchísimas gracias. También tenemos Cartagena, Colombia, El Salvador, Ecuador,
peruanos en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a todos ustedes. La semana que viene voy a estar en un evento, pero yo les voy a hacer saber, posiblemente estaremos en contacto 1 o 2 horas después, quizás 8 o 9 de la noche de Sudamérica, pero no nos vamos a dejar de ver. Yo les aviso oportunamente. Entonces, les deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana y por favor a practicar su oratoria, hablar en público, busquen oportunidades, hablen al frente de sus amigos y usen este equipo que es una maravilla. Nos vemos pronto. Ha sido Gaby Company desde Melbourne, Australia. Chao. Un beso para todos ustedes.